Capítulo 66. López Mateos, un gran presidente. En la década de 1920 a 1930 empezó a ponerse en práctica la Constitución Política de México en sus 4 grandes principios: agrarismo, obrerismo, educación y salubridad, porque esos son los 4 pilares sobre los que descansa el bienestar público, y ellos fueron puestos por los gobiernos presididos por Obregón, Calles, Portes Gil, Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Cada uno de ellos realizó lo que sus iniciativas y las circunstancias difíciles del medio y del tiempo en que obraron les permitió realizar. De cada uno de ellos hay un recuerdo grato de las páginas de la historia, pero también en esa década murieron muchos de los hombres que hicieron nuestra revolución. Fue una triste y dolorosa enseñanza para los políticos impacientes, demostrarles que no es por el camino de la insurrección y de la violencia como se conquistan los primeros puestos de la nación. Primero es tener una cualidad, luego el que le sea reconocida y por último que sea premiada. Esto lo vimos en la tercera década de este siglo. El gobierno del señor general Lázaro Cárdenas llenó casi por completo la década siguiente. Supo asumir la responsabilidad que corresponde al jefe del Poder Ejecutivo, se despojó de tutores áulicos, se identificó con el pueblo trabajador y gobernó para ese pueblo. Y sobre todo lo bueno que haya hecho, hizo esto: dio conciencia al pueblo de lo que significan sus propios derechos, que lo que recibe no es una merced de sus gobernadores, sino un derecho sancionado por la ley suprema. La quinta década del presente siglo la ocuparon las administraciones del general Ávila Camacho y del licenciado Miguel Alemán Valdés. La conmoción de la Segunda Guerra Mundial, con todos los horrores de nazistas y fascistas, cuyo eco resonaba lúgubremente en nuestro espíritu. La solidaridad que demostramos con las democracias y, pasado esto, una intensa época constructiva que se manifestó en el trazo de nuevas carreteras, sistemas de riego, electrificación, escuelas, etc., y cuyo exponente más alto lo expresa la ciudad universitaria. Fue todo lo que presenciamos nosotros. Vivimos ahora en la sexta década del siglo que alguien llamara de las reivindicaciones sociales, como se le había llamado al siglo XIX, el siglo de las luces, y a fe que dicho nombre a nuestro siglo le cae a maravilla. Todas las naciones del mundo luchan en este momento por la reivindicación de los derechos del pueblo, y en esa labor estuvo el presidente, licenciado don Adolfo López Mateos, hijo de su siglo, nacido dentro de la Revolución, empapado en sus principios, sin ligas ningunas con los hombres de la dictadura, dueño de una tradición liberal revolucionaria por sus ancestros, los Zarco Mateos, los Ignacio Ramírez, los Sánchez Román, que fueron pilares del liberalismo juarista del siglo de las luces. Educado en la Constitución de 1917, que es un credo y su doctrina. Hombre progresista, como lo es todo joven despojado de las preocupaciones del antaño. Hizo un gobierno con un nuevo estilo, es decir, consecuente con las presentes necesidades. Continuó solucionando el reparto agrario, hasta liquidar los latifundios de propios y extraños para reintegrar la tierra a los campesinos mexicanos. Intensificó la industrialización de México, para que realmente produzca México lo que México necesita consumir. La electricidad, primera fuerza motora de nuestra época, indispensable ya en todos los movimientos de nuestra vida, ha sido recuperada para México, como lo fue en otra hora el petróleo. En posesión el Estado de estas dos fuentes de riqueza nacional, con ellas derivará industrias que, si bien en su principio estarán sobrevigiladas por el propio Estado, a medida que el tiempo transcurra quedarán en manos de los propios obreros, capacitados para hacerlas producir en la más alta escala. Las riquezas agrícolas, industriales y comerciales llegarán en un día no muy lejano a estar en manos de quienes las trabajen. Un día tendremos en los escaños de las cámaras a los representantes directos de las diversas actividades laborantes del país, destruida que sea la representación por distritos geográficos. Entonces tendremos verdaderos diputados, responsables directos e inmediatos de su labor representativa.
Día llegará en que las escuelas particulares dejen de ser feudos o negocitos en los que algunos cuantos lucran con la ignorancia y la vanidad de un amplio sector social. Ese día las escuelas particulares, sin dejar de serlo, estarán sujetas a un verdadero control técnico y administrativo que supervise sus ingresos y las enseñanzas que ahí se imparten. Hoy no solamente disfrutan de una libertad irrestricta, sino de la complicidad de algunos funcionarios. Es más grande lo que ha hecho López Mateos al crear un nuevo espíritu mexicano que lo que otros gobernantes al realizar obras puramente materiales, cuyo mérito no desconocemos y que él también ha realizado. La Revolución Mexicana tiene tres grandes etapas en su desarrollo: la transformación política, la transformación económica y la transformación espiritual. La transformación política la inició Hidalgo al libertarnos del dominio español y la consumó Juárez al libertarnos del yugo clerical. La transformación económica la iniciaron los revolucionarios de 1910 a 1917 al legarnos una constitución que pone en manos del pueblo los elementos necesarios para su desarrollo y bienestar económico, y la continuaron los gobernantes que han promovido el auge de la riqueza mexicana. Pero la transformación del espíritu mexicano dentro del mundo social la ha realizado el licenciado Adolfo López Mateos, no por medio de la violencia, sino siguiendo el ritmo que nos marca el progreso del mundo, ritmo inevitable y eterno. López Mateos, intérprete fiel de la política social de nuestro tiempo.